El brillo de la pantalla me mostró el vestido rosa pastel, que pagué sin saberlo, en una fiesta donde mi silla estuvo vacía. Soy Magnolia, 74 años, costurera de imperios y abuela olvidada. Creen que mi chequera es eterna, pero la tinta está por secarse para siempre. Estaba sentada en mi galería, aprovechando la luz de la tarde que entra por los ventanales y que me permite ver sin forzar tanto la vista. A mi edad, uno aprende a valorar la claridad, tanto en el ambiente como en las personas. Tenía mi tableta en la mano, ese aparato moderno que mi nieto mayor me configuró hace un año, con la promesa de que así estaríamos más conectados. ¡Qué ironía tan grande! Me gusta pasar el dedo por el cristal frío, revisando las noticias del barrio o buscando patrones de bordado antiguos, aunque mis manos ya no tengan la firmeza de antes para sostener la aguja con la maestría que me dio fama en esta ciudad. Yo no soy una anciana que se sienta a esperar la muerte tejiendo chambritas. Mi nombre es Magnolia, y durante 40 años fui la dueña de Telas y Novias Magnolia. Vestí a 3 generaciones de mujeres para sus bodas, sus bautizos y, por supuesto, sus 15 años. Conozco la diferencia entre una seda legítima y un poliéster barato con solo rozarlo con la yema de los dedos. Levanté mi negocio sola, cuando mi marido se fue a buscar fortuna al norte y nunca volvió, dejándome con 2 niñas pequeñas y una máquina de coser Singer que todavía conservo en el cuarto de costura. Esa máquina y yo sacamos adelante a Claudia y a Beatriz. Les di universidad, les di mundo y, sobre todo, les di la seguridad de que nunca les faltaría un techo ni un plato caliente. Esa tarde, el algoritmo de esa aplicación llamada Instagram decidió escupirme la verdad en la cara. Apareció una foto. Al principio pensé que mis ojos me engañaban, así que busqué en el cajón de la mesita mi lupa de latón, esa pesada con el mango desgastado que usaba para contar los hilos de los encajes importados. Acerqué el cristal a la pantalla. No había error. Era Valentina, mi nieta, la hija de Claudia. Ahí estaba mi niña, radiante, con un vestido de tul rosa pálido con incrustaciones de pedrería en el corsé. Un trabajo decente, noté con mi ojo clínico, aunque el dobladillo parecía un poco fruncido. Estaba bailando el vals. Detrás de ella, un salón decorado con globos dorados y luces LED, mesas vestidas de gala, meseros con bandejas altas. Pasé a la siguiente foto con el corazón empezando a bombear una sangre espesa y caliente, una mezcla de dolor y furia que me subió hasta las orejas. En la siguiente imagen estaba Claudia, mi hija, brindando con una copa de champán, riendo a carcajadas con sus amigas, esas mismas que siempre me saludan con un tono de voz demasiado agudo, como si yo fuera sorda o tonta. Miré la fecha de la publicación. Hace 2 semanas. 2 semanas. 14 días en los que hablé con Claudia 3 veces por teléfono. 14 días en los que Valentina vino a mi casa una vez a pedirme dinero para unos libros de inglés, dándome un beso rápido en la mejilla antes de salir corriendo porque tenía prisa. Sentí un frío seco en el estómago, ese que da cuando uno se da cuenta de que ha sido el tonto de la película. No fue un olvido. Una fiesta de esa magnitud, con salón, DJ y banquete, se planea durante meses. Yo misma le había transferido a Claudia una suma fuerte hace 6 meses, bajo el concepto de gastos varios de la niña. Ahora entendía que esos gastos varios eran el anticipo del salón donde yo no fui requerida. Dejé la tableta sobre la mesa de vidrio con cuidado, aunque tenía ganas de estrellarla contra el suelo de baldosas. Respiré hondo, oliendo el aroma a jazmín de mi jardín, intentando calmar el temblor de mis manos. No, Magnolia, no vas a llorar. Las lágrimas arruinan la vista y no resuelven nada. Tomé el teléfono fijo, ese aparato color crema que ha estado en mi casa desde los años 90, y marqué el número de Claudia. Sonó 4 veces. «Bueno», contestó ella, con esa voz apresurada que siempre usa conmigo, como si mi llamada interrumpiera siempre algo vital. «Hola, hija. ¿Cómo estás?» «Bien, mamá. Corriendo como siempre. ¿Pasó algo? ¿Te sientes mal?», preguntó, pero no con preocupación genuina,
sino con la ansiedad de quien teme tener que salir a atender una emergencia médica. No, hija, estoy bien. Solo estaba viendo aquí en la tableta. Me salieron unas fotos muy bonitas de Valentina. Parece que tuvo una fiesta grande. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio espeso, culpable. Podía imaginar a Claudia mordiéndose el labio, buscando la mentira más rápida y menos dolorosa. Ah, sí, mamá. Fue algo de improviso, ya sabes cómo son los chavos ahora. ¿De improviso? Interrumpí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Hija, veo mesas numeradas, un vestido de diseñador y un arco de flores que cuesta lo que gana un obrero en un mes. Eso no se hace de improviso. Fue hace 2 semanas. Claudia suspiró, un sonido largo de exasperación, como quien trata de explicarle física cuántica a un niño pequeño. Ay, mamá, mira. No te dijimos nada porque no queríamos que te preocuparas. El salón estaba lejos, en las afueras. Hacía mucho calor, y la música estaba fuertísima. Ya sabes que a ti te duelen las rodillas con la humedad, y te molesta el ruido. Usted se iba a cansar, mamá. Fue mejor así, para cuidarte. Usted se iba a cansar. La frase retumbó en mi cabeza. Me trataban como a un mueble viejo y delicado, que es mejor dejar en el depósito para que no estorbe en la sala principal. ¿Para cuidarme?, repetí, sintiendo cómo la indignación reemplazaba al dolor. Claudia, tengo 74 años. No estoy inválida. Yo organicé desfiles de moda que duraban hasta la madrugada cuando tú eras una niña. Eran otros tiempos, mamá. Ahora te agotas rápido. Además, no conocías a nadie. Puro joven, y los papás de sus amigos. Te hubieras aburrido. Mira, luego te llevo rebanada de pastel. Creo que sobró un poco en el congelador. Tengo que colgar, estoy entrando al súper. Bye. Y colgó. Me dejó con la palabra en la boca y el auricular zumbando en el oído. Me quedé sentada en el silencio de mi casa grande y vacía. Te hubieras aburrido. No conocías a nadie. Claro que no conocía a nadie, porque ellas se han encargado de separar sus vidas de la mía, aceptando solo lo que sale de mi cuenta bancaria, pero rechazando mi presencia. Me levanté y caminé hacia mi despacho. Mis rodillas crujieron un poco. Sí, pero me sostuvieron con firmeza. Entré a la habitación donde guardo mis papeles importantes. Huele a madera vieja y a lavanda. Me senté frente a mi escritorio y abrí el cuaderno de contabilidad. Soy de la vieja escuela. Aunque el banco tiene su aplicación, yo anoto cada centavo que entra y sale en mi libreta de tapa dura. Repasé los números con mi lupa. Día 1. Mensualidad. Claudia. Casa y servicios. 15.000. Día 1. Mensualidad Valentina. Colegio y extras. 8.000. Día 15. Clases de ballet Valentina. 2.500. Día 20. Ayuda gasolina Claudia. 3.000. Sumé las cantidades mentalmente. Es una fortuna. Es el dinero de mi pensión, de las rentas de los locales comerciales que compré con años de picar piedra y coser hasta que me sangraban los dedos, y de los ahorros de toda una vida de privaciones para que ellas tuvieran todo. Claudia es madre soltera desde hace 10 años. Su exmarido es un fantasma que no aporta ni un peso. Yo asumí ese rol. Yo pagué la inscripción del colegio bilingüe de Valentina, porque Claudia decía que la educación pública no era suficiente. Yo pago la renta de esa casa bonita en el fraccionamiento privado, donde hicieron la prefiesta, porque Claudia decía que necesitaban seguridad. Ellas creen que este dinero es un derecho divino. Creen que brota de una fuente inagotable y que mi única función en esta etapa de la vida es firmar cheques y quedarme callada en mi rincón para no cansarme. Me vi reflejada en el espejo ovalado que cuelga en la pared. Vi mis canas, que llevo con orgullo, en un corte elegante. Vi las arrugas alrededor de mis ojos y boca, marcas de risas y preocupaciones, pero también vi mis ojos, oscuros y vivaces. No vi a la anciana frágil que Claudia describió. Vi a Magnolia, la mujer que negociaba precios de telas con importadores turcos que intentaban estafarla y que siempre salía ganando. Si soy demasiado vieja para celebrar la vida de mi nieta,
Supuse que también soy demasiado vieja para entender las complejidades de las finanzas modernas. Si mi presencia causa cansancio, mi dinero debería causar el mismo efecto. Abrí la aplicación del banco en la tableta. Mis dedos, esos que según ellas ya no sirven para nada, se movieron con una precisión que hubiera asustado a mi hija. Busqué la sección de transferencias programadas. Ahí estaban, puntuales como un reloj suizo, listas para ejecutarse el día 1 del mes, que era en 3 días. Transferencia a Claudia, renta y gastos. Seleccioné la opción Eliminar. El sistema me preguntó, ¿estás segura de que desea eliminar esta transferencia recurrente? Sin dudar un segundo pulsé sí. Hice lo mismo con la mensualidad de Valentina y con la ayuda para la gasolina. Borrar, borrar, borrar. El silencio de la casa ya no me parecía triste. Ahora me parecía un silencio de expectativa, como el momento justo antes de que empiece la orquesta en un teatro. Ellas querían que yo descansara. Querían que no me fatigara con el ruido y el ajetreo. Pues bien, les iba a dar exactamente lo que pedían. Me iba a retirar a descansar. Y los bancos, como todo mundo sabe, también descansan. Cerré la tableta y la tapa sonó con un golpe seco, definitivo, como el mazo de un juez dictando sentencia. Me levanté y fui a la cocina a prepararme un café bien cargado. Me sentía llena de energía. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero vaya que compra la atención. Y si mi amor y mi presencia no fueron suficientes para ganar una invitación, tal vez la ausencia de mi capital les enseñe el valor de la silla vacía. Me serví el café y miré el calendario colgado en la pared. Faltaban 3 días para el fin de mes. 3 días para que los teléfonos empezaran a sonar. Pero esta vez, tal vez yo estaría demasiado cansada para contestar. Miré por la ventana hacia la calle tranquila. Un gato caminaba sobre la barda del vecino con total equilibrio. Sonreí. La fiesta de 15 años ya pasó, pero el verdadero baile apenas estaba por comenzar. La mañana siguiente amaneció con una calma extraña, como si el aire dentro de mi casa hubiera cambiado de densidad. No había llamadas, no había mensajes de buenos días fingidos, solo el zumbido constante del refrigerador y el canto de los pájaros en el jardín. Me levanté temprano, como siempre lo he hecho desde que tenía 20 años, y debía abrir la tienda antes de que saliera el sol. Mis articulaciones estaban un poco rígidas, pero mi mente estaba más afilada que una tijera recién amolada. Mientras tomaba mi café negro y sin azúcar, volví a encender la tableta. No para ver fotos. Eso ya había causado suficiente daño, sino para investigar. Si Claudia pensaba que yo era una vieja que solo servía para firmar cheques, se le había olvidado que antes de ser abuela, fui una empresaria que detectaba a un proveedor mentiroso a kilómetros de distancia. Entré a la banca en línea, pero esta vez me fui al detalle de las tarjetas de crédito adicionales. Esas que les di para emergencias médicas hace 3 años. El historial de movimientos era un mapa detallado de la traición. Deslicé el dedo por la pantalla y sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Liverpool, departamento de gala, 12.000. Fecha, hace 3 meses. Salón de eventos Los Arcos. Anticipo, 25.000. Fecha, hace 6 meses. Joyería Bizarro. Regalo, 5.800. Fecha, hace 3 semanas. Cada línea era una bofetada. No solo me habían excluido de la fiesta, yo la había financiado centavo a centavo sin saberlo. Usaron la tarjeta de emergencias para pagar los lujos que supuestamente no podían costear. Mamá, no tenemos para la colegiatura, me decía Claudia llorando por teléfono, mientras pasaba mi tarjeta para comprar zapatos de tacón. La audacia era impresionante. Me habían robado en mis propias narices, confiando en que mi vista cansada y mi supuesta senilidad me impedirían revisar los estados de cuenta digitales. Cerré la aplicación y me dirigí a mi habitación. Abrí el armario de madera de cedro, ese que huele a naftalina y recuerdos, y saqué una caja de zapatos vieja que estaba al fondo, debajo de unas colchas tejidas. No guardaba zapatos allí. Dentro estaba mi verdadero arsenal, un juego de llaves oxidadas y un legajo de documentos con sellos notariales que no había tocado en años. Mis manos temblaron un poco, no por la edad,
sino por la rabia contenida al sacar la escritura de la casa donde viven Claudia y Valentina. La casa de las Lomas. Recuerdo cuando la compré. Fue una subasta, una oportunidad de oro que aproveché cuando cerré el trato con la cadena de hoteles para hacerles los uniformes. La puse a mi nombre, por supuesto, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. Cuando Claudia se divorció, le dije: «Vete a vivir ahí, hija, para que no pagues renta y puedas levantar cabeza». Nunca firmamos un contrato. Nunca le cobré un peso. Fue un pacto de sangre, de madre a hija. Alisé el papel amarillento sobre la cama. Propietaria legítima. Magnolia Fuentes. Ellas vivían en mi propiedad, comían de mi pensión, vestían de mi tarjeta. Y sin embargo yo me iba a cansar en la fiesta. La ironía era tan amarga que me dejó un sabor metálico en la boca. Me di cuenta de que mi mayor error no fue darles dinero, sino darles la certeza de que yo era inagotable e incondicional. Había criado a una hija que veía a su madre no como a una persona, sino como a un recurso natural explotable. Me vestí con calma. No me puse la bata de casa ni las pantuflas ortopédicas. Saqué mi traje sastre color azul marino, ese que usaba para las reuniones con los contadores fiscales. Me maquillé los labios de un rojo discreto y me acomodé el cabello. Me miré al espejo y vi a la Magnolia de hace 20 años. La mujer que no pedía permiso, la que construyó un patrimonio con una aguja y un dedal. Tomé mi viejo portafolio de piel color café. Está desgastado en las esquinas y el cierre se atora un poco, pero es de cuero legítimo, de ese que ya no hacen. Ahí guardé la escritura, los estados de cuenta impresos y mi chequera. Salí a la calle y, en lugar de esperar a que algún vecino se apiadara de mí para llevarme, levanté la mano con firmeza y paré un taxi. «Al centro, joven. Al despacho del licenciado Parras», le dije al conductor. El taxista me miró por el retrovisor, quizás esperando que le diera charla de abuelita sobre el clima o mis nietos. Me mantuve en silencio, mirando la ciudad pasar. Los edificios habían crecido. El tráfico era peor, pero las reglas del juego seguían siendo las mismas. El que tiene el papel, tiene el poder. Durante el trayecto me permití reflexionar sobre la palabra cansancio. Claudia dijo que yo me cansaría. ¿Saben qué es el cansancio real? Cansancio es coser 300 dobladillos en una noche para entregar un pedido a tiempo. Cansancio es cargar rollos de tela de 40 kilos por las escaleras porque el elevador de carga se descompuso. Cansancio es criar a 2 hijas sola, mientras el mundo te dice que una mujer sin marido no vale nada. Lo que sentí ahora no era cansancio físico, era un agotamiento del alma. Estaba harta de ser invisible hasta que necesitaban algo. Durante años acepté las migajas de su tiempo. Acepté que me visitaran solo en mi cumpleaños o el Día de las Madres, y siempre mirando el reloj. Acepté sus excusas baratas. Es que el trabajo, es que el tráfico, es que la niña tiene tarea. Y yo, tonta, asentía y les daba un tupper con comida para que no cocinaran. Me subestimaron. Creyeron que, porque ahora camino despacio y uso lentes bifocales, mi cerebro se había vuelto papilla. Creyeron que el amor de madre es ciego y estúpido, pero se les olvidó que el amor, para que sobreviva, necesita respeto, y el respeto se había terminado el día que decidieron que yo sobraba en la foto familiar. Llegué al edificio antiguo en el centro de la ciudad. El elevador de rejilla chirriaba al subir, un sonido que me resultaba familiar y reconfortante. El despacho del licenciado Parras olía a tabaco viejo y a cera para madera. «Doña Magnolia», exclamó él al verme entrar. Parras es un hombre de mi edad, con más pelo en las orejas que en la cabeza, pero con una mente jurídica brillante. ¡Qué milagro! Pensé que ya se había olvidado de este viejo pleitista. Nunca olvido a quien me ayudó a registrar mi marca, licenciado, le respondí, extendiéndole la mano con firmeza. Él la estrechó con respeto, no con esa delicadeza condescendiente con la que me tocan mis nietos, como si fuera de porcelana. Nos sentamos. Rechacé el té que me ofreció la secretaria. Fui directo al grano. «Vengo a poner orden en mi casa, Parras. Literal
Y figuradamente. Saqué los documentos del portafolio y los desplegué sobre su escritorio de caoba. Le expliqué la situación sin que me temblara la voz. No le conté la parte emocional. No lloré por la fiesta perdida. Le hablé de números, de abusos de confianza, de tarjetas de crédito utilizadas indebidamente y de una propiedad ocupada sin contrato. Parras me escuchó en silencio, asintiendo gravemente mientras revisaba los papeles con sus propios lentes de aumento. «Doña Magnolia», dijo al final quitándose los lentes, «lo que usted me muestra aquí es causal suficiente para varias acciones. Pero conociéndola, usted no quiere demandar a su hija penalmente por fraude, ¿verdad? No quiero verla en la cárcel, Parras. Es mi hija, a pesar de todo. Pero quiero que entienda quién es la dueña del techo que la cubre. Quiero que sienta el frío de la intemperie, aunque sea un poquito. Necesito que redactes un contrato de arrendamiento». Parras arqueó una ceja, sorprendido. «¿Arrendamiento? ¿Quiere cobrarle renta?» «Quiero regularizar la situación», corregí cruzando las manos sobre mi regazo. «La casa está a mi nombre. Ellas la habitan. Hasta hoy ha sido un comodato tácito, un préstamo gratuito. Eso se acabó. Quiero un contrato formal, con una renta a valor de mercado. Y quiero que se les notifique legalmente. Nada de llamadas, nada de mensajitos. Un actuario o un notario que toque a su puerta y les entregue el papel». El abogado sonrió levemente. Una sonrisa de complicidad. «A valor de mercado en esa zona, estamos hablando de unos 25 o 30.000 pesos mensuales, doña Magnolia. Su hija no podrá pagarlo si usted le corta el flujo de dinero». «Lo sé», respondí secamente. «Ese es el punto. Quiero ver cómo se las arreglan cuando la fuente inagotable se convierte en su casera exigente. También quiero cancelar los poderes que le otorgué hace 5 años para trámites bancarios. Todo. Quiero retomar el control absoluto de mis activos». Parras tomó notas furiosamente en su libreta amarilla. «Haremos el requerimiento. Les daremos un plazo de 30 días para firmar el contrato o desalojar. Es la ley. 30 días», repetí. Coincidía casi perfectamente con el fin de mes. «Hazlo. Y una cosa más, licenciado. Quiero que la notificación llegue mañana mismo. No quiero darles tiempo de inventar otra mentira». Salí del despacho sintiéndome 2 centímetros más alta. El sol del mediodía pegaba fuerte en la acera, pero no me molestaba. Me sentía viva. Durante años había sido la abuelita, la mamá, la proveedora, roles que servían a otros. Hoy volvía a ser Magnolia Fuentes, la mujer que no le debe nada a nadie y a quien nadie le toma el pelo. Caminé hacia una tienda de electrónica cercana. Entré y compré un chip nuevo para mi celular, un número nuevo. Si Claudia quería hablar conmigo después de recibir la notificación, no iba a ser tan fácil como marcar el número de siempre y gritarme sus excusas. Iba a tener que venir a buscarme, a mirarme a los ojos. Regresé a casa y me preparé una comida sencilla, sopa de fideos y un poco de pollo. Comí en la mesa del comedor, esa mesa grande para 12 personas que solía estar llena en las Navidades y que ahora solo acumulaba polvo en las sillas vacías. Miré hacia el jardín. Mis rosales necesitaban poda. Mañana contrataría al jardinero. Mañana iría al salón de belleza. Mañana empezaría a gastar mi dinero en mí. La tarde cayó y con ella la certeza de que la tormenta se acercaba. Sabía que lo que estaba haciendo era drástico. Una madre no suele cobrarle renta a su hija. La sociedad me juzgaría. Dirían que soy una vieja avara, rencorosa. Pero la sociedad no vio a mi nieta bailando el vals con un vestido pagado por mí, mientras yo cenaba sobras, sola en mi cocina. La dignidad no tiene precio, pero el alquiler de una casa en las Lomas sí lo tiene, y es bastante alto. Me senté en mi sillón favorito y abrí un libro. El teléfono fijo seguía conectado, pero le había bajado el volumen al timbre. Mañana sería el día 1 del resto de mi vida. Mañana, cuando el notario tocara el timbre de aquella casa bonita que pagué con sudor y lágrimas, Claudia entendería que subestimar a una mujer mayor es el error financiero más grave que se puede cometer. Cerré los ojos un momento, visualizando la escena.
No con malicia, sino con la satisfacción de quien pone la última pieza de un rompecabezas complicado. Todo estaba listo. El silencio antes de la explosión es, curiosamente, el sonido más dulce que existe. El amanecer del día primero llegó con una puntualidad militar, pero esta vez, mi rutina tenía un sabor diferente. No me desperté con la angustia de revisar si los depósitos habían caído o si el banco tenía sistema. Me desperté con la tranquilidad de quien ya no tiene deudas morales con nadie. Me preparé un desayuno que no comía hace años. Huevos motuleños, bien servidos, con sus plátanos fritos y su salsa caliente. Antes, me privaba de estos gustos porque el colesterol o porque había que ahorrar para la universidad de la niña. ¡Qué tonta fui! El único colesterol que me estaba matando era la amargura de ser utilizada. A las 9 de la mañana, en lugar de estar pegada al teléfono esperando el gracias que nunca llegaba, recibí a don Anselmo. Es un cerrajero de los de antes, de esos que llegan en bicicleta con su caja de herramientas, amarrada con ligas de hule. «Buenos días, doña Magnolia», me saludó quitándose la gorra. «¿Se le perdió la llave?» «No, Anselmo. Quiero cambiar la combinación de la entrada principal y la del portón eléctrico. Y quiero pasadores de seguridad en la puerta trasera». «¿Pasó algo, señor? ¿Se le metieron los ladrones?», preguntó preocupado, frunciendo el ceño bajo su bigote canoso. «Algo así», respondí con una media sonrisa mientras le abría la reja. Digamos que descubrí que había gente entrando y saliendo con demasiada confianza, y a mi edad, uno valora la privacidad. Mientras Anselmo trabajaba haciendo rechinar el metal, yo me senté en la terraza a observar. El sonido del taladro era música para mis oídos. Cada vuelta de tuerca era un límite que se marcaba, una frontera que se cerraba. Claudia tenía llaves de mi casa desde que se fue. Entraba cuando yo no estaba para ver si todo estaba bien, lo cual generalmente significaba revisar mi refrigerador o llevarse prestada alguna vajilla que nunca regresaba. Eso se acababa hoy. A las 10 en punto, mi celular nuevo, el que solo tenía el licenciado Parras y el servicio de taxis, permaneció en silencio. Pero el teléfono fijo, el color crema que dejé conectado pero con el volumen bajo, empezó a parpadear. La luz roja se encendía y apagaba rítmicamente. 1, 2, 3 veces. Luego una pausa. Luego otra vez. Me imaginé la escena. Claudia en el cajero automático, o intentando pagar la colegiatura en línea. El mensaje de fondos insuficientes, o transferencia no realizada. Primero pensaría que es un error del sistema. «Pinche banco», diría ella con ese vocabulario que nunca le enseñé. Esperaría 10 minutos y volvería a intentar. A la tercera, el miedo frío empezaría a subirle por la espalda. No miedo por mí, claro, sino miedo por su comodidad. No contesté. Dejé que la luz roja siguiera bailando. Cuando don Anselmo terminó, le pagué en efectivo y le di una buena propina. «Aquí tiene sus llaves nuevas, doña Magnolia. Son de punto, de alta seguridad. Ni con ganzúa las abren». «Gracias, Anselmo. Eres un artista». Sostuve las llaves nuevas en mi mano. Pesaban. Eran frías y brillantes. Eran el símbolo de mi nueva independencia. Cerré la puerta con doble vuelta, y por primera vez en años sentí que mi casa era verdaderamente mía. Un castillo impenetrable donde nadie podía entrar a exigirme tributo. Me vestí para salir. No iba a quedarme encerrada esperando el asedio. Me puse un vestido de lino color arena que yo misma me confeccioné hace un par de veranos, fresco y elegante, y mis lentes de sol oscuros. Pedí un taxi de sitio. «Al centro comercial, por favor», le indiqué al chofer. «Al área de restaurantes». Mientras el taxi avanzaba por las calles arboladas, vi mi antiguo barrio con otros ojos. Ya no era la ruta de las obligaciones, la farmacia para mis pastillas, el mercado para la comida de las visitas, el banco para los depósitos. Ahora era un escenario abierto. Llegué al restaurante italiano que tanto me gusta, ese donde sirven el carpaccio de salmón como Dios manda. Pedí una mesa para una persona, cerca de la ventana pero lejos de la entrada. Pedí una copa de vino blanco, bien frío. Eran las 12 del día. ¿Alcohol al mediodía? Sí, señor.
Salud por la abuela cansada. Mientras esperaba mi comida saqué mi tableta. No entré a Instagram. Entré a mi correo electrónico. El licenciado Parras me había copiado en la notificación digital que también se enviaría físicamente. Asunto: notificación de terminación de comodato y propuesta de arrendamiento. Inmueble calle Fresnos 45. El documento era una belleza de la jerga legal. Palabras como ocupación precaria, restitución del inmueble y canon locativo brillaban en la pantalla. Parras no había perdido el tiempo. El actuario debía estar llegando a casa de Claudia en cualquier momento. Me tomé un sorbo de vino y sentí cómo el líquido fresco me bajaba por la garganta. La gente a mi alrededor comía y reía. Nadie sabía que la señora elegante de la mesa 5 estaba ejecutando una operación militar contra su propia sangre. Me sentí poderosa, pero también sentí una punzada de tristeza. No tenía por qué ser así. Si tan solo me hubieran invitado. Si tan solo me hubieran dicho: abuela, ven a brindar con nosotras. Pero la avaricia y la vergüenza pudieron más que el amor. De pronto mi teléfono nuevo vibró. Me sobresalté. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero la curiosidad me ganó. ¿Bueno? ¿Señora Magnolia Fuentes? Una voz de mujer joven, desconocida. Sí, soy yo. Le hablamos de la florería El Jardín de los Sueños. Su hija, la señora Claudia, nos dio este número como referencia alternativa hace meses para un pedido. Y como no nos contesta al principal... dígame. Es que la señora Claudia dejó pendiente el pago de los centros de mesa de hace 2 semanas. Dijo que pasaría a liquidar hoy, pero su tarjeta fue rechazada hace un momento y está muy alterada aquí en el local. Nos dijo que la llamáramos a usted para que autorizara el cargo. Son 4.500 pesos. Solté una carcajada corta, seca. La audacia no tenía límites. Claudia estaba parada en una florería, con la tarjeta rebotada, y tenía el cinismo de dar mi nombre para que yo pagara las flores muertas de una fiesta a la que no fui. Señorita, dije con voz calmada, escuche bien, yo no autorizo nada. Esa fiesta ya pasó, y yo no estuve ahí. Si la señora Claudia no tiene para pagar, sugiérale que devuelva los floreros o que lave los pisos del local. Pero a mí no me vuelvan a molestar. Colgué y bloqueé el número. Mi corazón latía rápido, no por miedo, sino por la adrenalina de la batalla. Habían intentado usarme de nuevo, como un plan de respaldo automático, y se habían topado con pared. Terminé mi comida con calma, saboreando cada bocado del tiramisú. Pagué la cuenta con la misma tarjeta que Claudia ya no podía usar. Transacción aprobada. Qué palabras tan bonitas. Regresé a casa cerca de las 4 de la tarde. El taxi me dejó en la puerta. Al bajar, noté algo distinto. Había un coche estacionado frente a mi garaje, bloqueando la entrada. Era la camioneta gris de Claudia. Ahí estaba, el momento que había estado evitando y deseando al mismo tiempo. Claudia estaba recargada en el cofre de su camioneta, con los brazos cruzados y la cara roja, brillante de sudor y furia. Valentina estaba en el asiento del copiloto, con la vista clavada en su celular, como si el mundo exterior no existiera. Caminé hacia la entrada con paso firme, haciendo sonar mis tacones bajos contra la acera. Claudia se enderezó al verme, como un resorte que se suelta. «¡Mamá!», gritó sin siquiera un «hola». «¿Dónde te metiste? Llevo 2 horas aquí afuera. Te he llamado 1000 veces a la casa y al celular. Llegué hasta la reja y saqué mis llaves nuevas». No la miré a los ojos de inmediato. Me concentré en encontrar la llave correcta. «Salí a comer, Claudia. ¿Qué son esos gritos? Los vecinos van a pensar que estamos en el mercado». «¿A comer?», repitió, incrédula, acercándose a la reja. Intentó empujarla, pero estaba cerrada. «Mamá, ¿qué pasa con el banco? Fui a pagar unas cosas y la tarjeta no pasa. Y la transferencia de la mensualidad no llegó. Tengo que pagar la luz y el internet hoy, o me los cortan». «¿Hablaste con el ejecutivo? Seguro se les cayó el sistema, ¿verdad?». Finalmente levanté la vista. La miré a través de los barrotes de hierro forjado. Vi a una mujer de 45 años
que seguía comportándose como una adolescente, a la que se le acabó la mesada. No había preocupación por mí en sus ojos, solo urgencia financiera. El sistema no se cayó, hija, dije suavemente. Entonces, ¿qué pasó? Mamá, abre la puerta, me estoy asando aquí afuera. Sacudió la reja con impaciencia. Sacó su propio juego de llaves y trató de meter la suya en la cerradura. El metal chocó contra el metal, pero la llave no entró. Claudia empujó, giró, forcejeó. ¿Qué le pasa a esta chapa? No entra. Mamá, abre. Cambié las cerraduras esta mañana, Claudia, dije, manteniendo mi tono de voz bajo, controlado. Era el tono que usaba cuando un cliente me reclamaba porque un vestido le quedaba apretado después de haber subido 3 kilos. Y no voy a abrir. Claudia se detuvo en seco. La llave se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un tintineo agudo. Me miró con los ojos muy abiertos, como si le hubiera hablado en chino. ¿Cómo que cambiaste las cerraduras? ¿Por qué? ¿Y qué pasa con el dinero? Mamá, deja de jugar. Valentina necesita sus libros y yo tengo que... Valentina tuvo una fiesta de 15 años preciosa, por lo que vi en las fotos. Interrumpí. El color desapareció de la cara de Claudia más rápido que si le hubieran echado cloro. Abrió la boca y la cerró, pareciendo un pez fuera del agua. Valentina, que debía haber escuchado, bajó la ventanilla del coche y se asomó, quitándose los audífonos. «Ah, eso», balbuceó Claudia, buscando la mentira que ya había usado. «Mamá, ya te expliqué. Fue por tu bien. Te ibas a cansar». «Exacto», asentí, y sentí como una sonrisa fría se dibujaba en mis labios. «Tenías toda la razón, hija. Me quedé pensando mucho en eso que dijiste. Usted se iba a cansar, y me di cuenta de que estoy muy cansada. ¿Ves? Te lo dije». Intentó recuperar terreno, sonriendo nerviosamente. «Por eso es mejor que descanses y... Bueno, solo arregla lo del banco y nos vamos para que duermas tu siesta». «No me has entendido». Di un paso más cerca de la reja, quedando cara a cara con ella, separada solo por los barrotes. «Estoy cansada de mantenerte. Estoy cansada de ser el cajero automático de una familia que me esconde. Estoy cansada de financiar fiestas a las que no soy requerida. Así que, para evitar la fatiga, decidí cortar todo». Claudia soltó una risa histérica. «¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cortar qué?» «Las transferencias, las tarjetas, los pagos. Todo se canceló ayer». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron callarse para escuchar el drama. Valentina salió del coche y se acercó, con su cara bonita fruncida en un gesto de molestia. «Abuela, ¿es en serio? Mi tarjeta no pasó en Starbucks. ¡Qué oso!». La miré. Mi nieta, la niña a la que le tejí su primera manta. Ahora me miraba como si yo fuera un electrodoméstico descompuesto. «Lo siento, Valentina. Tendrás que aprender a hacer café en casa. Sale más barato». Claudia reaccionó, pasando del shock a la ira en un segundo. Se agarró de los barrotes con las manos, los nudillos blancos. «No puedes hacer esto. Es mi dinero. Es para la manutención de tu nieta. Eres una egoísta. Tengo derechos. Tú tienes 45 años y 2 manos sanas», le respondí, sintiendo cómo mi columna se enderezaba más. «Y hablando de derechos, ¿ya fuiste a tu casa hoy? ¿Qué tiene que ver la casa? Vengo de la calle, he andado vuelta y vuelta. Entonces te sugiero que vayas. Hay una sorpresa esperándote pegada en la puerta. O tal vez con el guardia de la entrada. Un señor muy amable, un actuario. Te debió haber dejado un paquete». «¿Un actuario?». La voz de Claudia tembló. Sabía suficiente de la vida para saber que esa palabra nunca trae buenas noticias. «Sí, verás, hija, como estoy tan cansada. Ya no puedo administrar mis propiedades de gratis. El licenciado Parras ha redactado un contrato de arrendamiento muy justo. Si quieren seguir viviendo en la casa de las Lomas, tendrán que pagar la renta. 30.000 pesos mensuales, más depósito. Tienen 30 días para firmar o desalojar». Claudia retrocedió como si le hubiera dado una bofetada física. Se llevó las manos a la cabeza. «¡Estás loca! Es mi casa. Tú me la diste. Te la presté. Y el préstamo se acabó el día que decidieron que yo era un estorbo. Te voy a demandar».
chilló, y vi a los vecinos asomarse por las cortinas de la casa de enfrente. «Hazlo», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Parras tiene todos los recibos, todos los estados de cuenta de las tarjetas que usaste indebidamente para esa fiesta, y para tus lujos. Si quieres ir a un juzgado, encantada. Tengo todas las facturas de los últimos 10 años. ¿Tú qué tienes, Claudia? ¿Deudas?» Ella se quedó muda, respirando agitadamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de impotencia. Valentina miraba a su madre, y luego a mí, con la boca abierta, entendiendo por primera vez que el grifo se había cerrado. «Mamá, por favor». Su tono cambió, intentando dar lástima, esa táctica que le había funcionado toda la vida. «No tengo trabajo fijo. No tengo cómo pagar eso. ¿Qué vamos a hacer?» La miré, y sentí una punzada en el corazón. Era mi hija. Mi instinto era abrir la reja, abrazarla, y decirle que todo estaría bien, que yo lo arreglaría. Pero luego recordé el vestido rosa. Recordé las risas en las fotos. Recordé la soledad de mi sala hace 2 semanas. Si cedía ahora, nunca me respetarían. Si cedía ahora, sería la vieja tonta hasta el día de mi muerte. «Lo que vas a ser, Claudia, es lo que yo hice cuando tu padre nos dejó», dije, y mi voz se quebró solo un poquito, imperceptiblemente. «Vas a trabajar, vas a coser, vas a vender, vas a limpiar, vas a hacer lo que sea necesario. Tienes 1 mes. Aprovecha el tiempo». Di media vuelta y caminé hacia la puerta de entrada de mi casa. «Mamá, mamá, no te vayas. ¡Abre!», gritaba Claudia a mis espaldas, sacudiendo la reja. Metí la llave nueva en la cerradura de la puerta de madera. Giró suavemente, como mantequilla. Entré a mi casa fresca y silenciosa. Cerré la puerta detrás de mí y pasé el cerrojo de seguridad. Los gritos de afuera se convirtieron en un murmullo lejano. Me recargué contra la puerta cerrada, respirando hondo. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo, sino por la descarga de energía. Lo había hecho. Había cortado el cordón umbilical que se había convertido en una soga alrededor de mi cuello. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos acariciaron el borde del vaso. Me sentía ligera. Desde la ventana de la cocina, que da a la calle pero está oculta por un seto de bugambilias, vi cómo Claudia se subía a la camioneta, golpeando el volante con furia. Valentina lloraba. Arrancaron el coche y se fueron, dejando una nube de humo gris. Se habían ido. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Me sentí acompañada por mí misma, por la magnolia fuerte que creí haber perdido entre recetas médicas y tejidos de abuela. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. A esta hora, el sol entra por el ventanal del cuarto de costura, iluminando las telas. Sentí un impulso que no sentía hace años. Subí las escaleras, no arrastrando los pies, sino con propósito. Entré al cuarto de costura, quité la sábana que cubría mi vieja máquina Singer y pasé la mano por el metal frío. Saqué un rollo de seda azul marino que tenía guardado para una ocasión especial. Nunca supe cuál sería esa ocasión. Ahora lo sabía. Iba a hacerme un vestido nuevo. Un vestido para una mujer que acaba de recuperar su vida. La guerra había sido declarada, y el enemigo acababa de descubrir que su oponente no estaba dormida, solo estaba esperando el momento justo para despertar. El silencio en la casa ya no era vacío. Era el silencio fértil, donde crecen las cosas nuevas. Y yo apenas estaba empezando a florecer de nuevo. Los días siguientes a mi declaración de guerra no fueron ruidosos como una tormenta, sino tensos como la cuerda de un violín a punto de romperse. La casa de las lomas, esa fortaleza de apariencias que mi hija había construido sobre mis cimientos, empezó a mostrar grietas reales. No necesité estar ahí para verlo. Las noticias vuelan en los pueblos chicos y en los barrios viejos, y mi amiga Soledad, que tiene una sobrina trabajando en la compañía de luz, me lo contó todo mientras tomábamos mate en mi cocina. «Les cortaron la luz ayer a las 3 de la tarde, Magnolia», me dijo mojando un polvorón en su taza. «Dice mi sobrina que tu hija armó un escándalo en la calle, gritando que era un error del banco, que iba a demandar a la comisión.
pero el técnico solo le mostró la orden de corte por falta de pago y se llevó el medidor. Sonreí, no con alegría, sino con la satisfacción fría de quien ve que la gravedad funciona. Claudia siempre creyó que la luz, el agua y el Internet eran derechos naturales, como el aire, y no servicios que cuestan el sudor de la frente. Al bloquear mis tarjetas y cancelar las domiciliaciones, la realidad le había caído encima como un balde de agua helada. Mi teléfono fijo, el único canal que dejé abierto, se convirtió en un buzón de quejas. El primer día, recibí llamadas de 2 de mis cuñadas, esas que nunca me visitan pero que se sintieron con el derecho de opinar. Magnolia, por Dios, ¿cómo le haces esto a tu propia sangre? Me dijo una. ¿Y la niña? Valentina no tiene la culpa de nada. No tiene internet para la escuela, chilló la otra. A todas les contesté lo mismo, con una calma que me asustaba hasta a mí. Si tanto les preocupa la niña, páguenle ustedes el internet. Yo ya estoy muy vieja y cansada para entender esas tecnologías. Colgaba y seguía con lo mío. Estaba ocupada. Había sacado todos los rollos de tela que tenía guardados durante años. Sedas, linos, encajes de Bruselas. Estaba clasificando mi inventario, no para venderlo, sino para recordar quién soy. Entre los pliegues de una tela color vino, encontré una factura vieja de hace 15 años. Era del primer coche que le compré a Claudia. Para que vayas segura a la universidad, le dije. Ella lo chocó a los 3 meses, y ni siquiera me pidió perdón. Solo me pidió otro. Al cuarto día, el timbre de la puerta sonó. No era el cartero. Me asomé por la ventana de la sala, moviendo apenas la cortina de encaje. Era Valentina. Mi nieta estaba parada frente a la reja, pero no se veía como la princesa de Instagram. Traía unos jeans rotos, de moda supongo, pero parecían trapos. El cabello agarrado en un chongo mal hecho. Y lo más sorprendente, traía una caja de panadería en las manos. Salí despacio. No corrí. Dejé que esperara bajo el sol unos minutos, sintiendo el calor que yo he sentido tantas veces esperando a que ellas tuvieran tiempo para mí. Cuando finalmente abrí la puerta principal, sin abrir la reja, ella sonrió. Una sonrisa ensayada, de esas que usan para las selfies. «Hola, Abu», canturreo, usando ese diminutivo que había dejado de usar hace 5 años. «Te traje unas conchas que te gustan, de la panadería de la esquina. ¿Me abres?» Hace mucho calor. La miré fijamente. Las conchas de esa panadería cuestan 12 pesos cada una. El vestido que traía puesto en la fiesta costó lo que yo gasto en comida en 3 meses. La discrepancia era insultante. «Hola, Valentina», dije quedándome en el umbral. «¡Qué milagro! ¿No tenías clases de ballet?» «Ay, no, Abu. Hoy no fui. Quería venir a verte. Te extrañaba», mintió sin pestañear. Sus ojos se desviaban hacia el interior de la casa, probablemente buscando el módem del internet o el aire acondicionado. «¿Me abres?» «Traje mi tarea. Pensé que podíamos estar juntas un rato». «No puedo abrirte, hija. Estoy muy ocupada descansando. Ya ves que me canso rápido». Su sonrisa flaqueó. Apretó la caja de pan. «Abuela, por favor. En mi casa hace un calor horrible y no hay luz. Mamá está histérica llorando todo el día. Se nos va a echar a perder la comida del refri. Solo déjame entrar a cargar mi celular y estar en el clima». Ahí estaba. La verdad desnuda. No eran las conchas, ni el amor de nieta. Era el aire acondicionado y la electricidad. «Valentina». Mi voz salió firme, resonando en la entrada de piedra. «Cuando hiciste tu fiesta, había clima, había luz, había música y había comida de sobra. Y decidieron que yo no era necesaria. Ahora, mi casa tiene luz y clima porque yo los pago. Si tu madre no pagó la luz, es un problema que tienen que resolver ustedes. Vende tus zapatos de marca. Vende el celular. O mejor aún, dile a tu mamá que se ponga a trabajar. Eres una bruja», gritó la niña transformando su cara bonita en una máscara de odio adolescente. «Mamá tiene razón. Te volviste loca por la edad. Ojalá te mueras sola con tu dinero». Tiró la caja de pan al suelo. Las conchas rodaron por la acera sucia. Se dio la media vuelta y se fue caminando, pisando fuerte. Miré los panes en el suelo.
Sentí una punzada de dolor, claro que sí. Es mi nieta. Pero luego recordé que esa misma boca que me acababa de maldecir era la que sonreía en las fotos brindando con champaña a mi costa. Cerré la puerta y le puse doble llave. No recogí el pan. Que se lo coman las palomas. Ellas al menos no fingen quererme. Una semana después, llegó el momento de la verdad. El plazo de la notificación legal estaba corriendo, pero Claudia solicitó, a través de un abogado de oficio, porque ya no tenía para pagarle a uno privado, una reunión de conciliación. Acepté, pero puse mis condiciones. Sería en el despacho del licenciado Parras, en terreno neutral, y yo no iría sola. Llegué 15 minutos antes, impecable, vestida con mi traje sastre gris perla y el collar de perlas auténticas que mi esposo me regaló cuando nació Claudia. Parras me recibió con un café expreso y una carpeta gruesa sobre el escritorio. ¿Lista, doña Magnolia?, me preguntó ajustándose los lentes. Más lista que nunca, licenciado. Hoy se acaban los juegos. Claudia llegó 5 minutos tarde. Entró al despacho arrastrando los pies, con ojeras profundas y sin maquillaje. Se veía 10 años más vieja. Detrás de ella venía un hombre joven, con un traje que le quedaba grande y un maletín de vinipiel barato. Valentina no estaba. Mejor así. Cuando Claudia me vio sentada en la cabecera de la mesa de caoba, se detuvo. Quizás esperaba verme encorvada, triste, arrepentida, pero me vio erguida, con las manos cruzadas sobre mi regazo y la mirada clara. «Mamá», empezó a decir con la voz quebrada. «Siéntate, Claudia», ordené señalando la silla frente a mí. «No, hija. No, mi vida. Claudia». Su abogado carraspeó nerviosamente. «Buenas tardes. Vengo en representación de la señora Claudia Fuentes para apelar la notificación de desalojo y el cobro indebido de rentas, bajo el argumento de obligación alimentaria ascendente, y... Ahórrese el discurso, licenciado», interrumpió Parras con una voz de trueno, abriendo su carpeta. «Su clienta tiene 45 años, es capaz laboralmente y no tiene ninguna discapacidad que le impida sostenerse. La obligación alimentaria de doña Magnolia cesó hace más de 2 décadas. Lo que ha existido aquí es un abuso de confianza sistemático». Parras deslizó un documento hacia el centro de la mesa. No era el contrato de renta, era una auditoría. «Aquí tenemos el desglose de los gastos realizados con las tarjetas adicionales de doña Magnolia en los últimos 3 años», continuó Parras. «Viajes a Cancún, ropa de diseñador, tratamientos de spa y, por supuesto, la fiesta de 15 años. El total asciende a 1,5 millones de pesos». Claudia palideció. Miró el papel con terror. «Mamá, tú me diste esas tarjetas. Dijiste que eran para ayudarnos». «Dije que eran para emergencias». Hablé por primera vez, mirándola a los ojos. «Una emergencia es una enfermedad, Claudia. Una emergencia es una llanta ponchada en la carretera. Un vestido de 15 años de 20.000 pesos no es una emergencia. Es vanidad». «Pero... es tu nieta», sollozó ella, usando su última carta. «¿Cómo puedes cobrarme eso? Soy tu hija». Me levanté de la silla. Caminé lentamente hasta el ventanal del despacho, dándole la espalda un momento. Miré el tráfico de la ciudad, la gente corriendo para ganar su sustento. «Eres mi hija, sí, y por eso mismo, esto es lo más doloroso que he tenido que hacer. Pero también es lo más necesario. Te convertí en una inútil, Claudia. Te di todo tan fácil que pensaste que el mundo te debía la vida. Y lo peor no es el dinero. Lo peor es el desprecio». Me giré para enfrentarla. «Me dijiste que me iba a cansar en la fiesta, que era por mi bien. Mentiste. No me invitaste porque te avergüenzas de mí. Te avergüenzas de la vieja costurera que te pagó la vida, porque no convino con tus amigas ricas de las lomas. Querías mi dinero en la fiesta, pero no mi cara arrugada en las fotos». Claudia bajó la cabeza, llorando en silencio. Su abogado intentó intervenir. «Señora Fuentes, entendemos su dolor moral, pero la realidad económica de mi clienta es precaria. Si usted la desaloja, se quedarán en la calle. Apelamos a su corazón de madre». Saqué de mi bolso un sobre manila. Lo puse sobre la mesa,
junto a la auditoría. Mi corazón de madre está intacto. Por eso no las voy a dejar en la calle hoy. Aquí hay una propuesta. Claudia levantó la vista, con un brillo de esperanza en los ojos. Creyó que había ganado. Creyó que yo estaba cediendo. ¿Me perdonas la renta?, preguntó esperanzada. No, respondí tajante. Lee el papel. Claudia tomó el documento con manos temblorosas. Leyó las primeras líneas y su cara se transformó en una mueca de incredulidad. ¿Qué es esto? ¿Un contrato de trabajo? Exacto. No puedes pagar la renta de 30.000 pesos. Lo entiendo, pero necesito una asistente en mi taller. Tengo muchos pedidos de bordado que quiero retomar. El sueldo es el mínimo legal, más comisiones por prenda terminada. Vivirás en la casa, sí, pero ocuparás el cuarto de servicio del fondo, el que tiene entrada independiente. La casa principal se va a rentar. Ya tengo un interesado que paga 40.000 pesos. ¿El cuarto de servicio?, chilló Claudia poniéndose de pie de un salto. Es un cuartucho. Ahí apenas cabe una cama. ¿Y Valentina? Valentina compartirá el cuarto contigo. O puede buscar trabajo también. Tiene 15 años. Ya puede trabajar medio tiempo empacando en el súper. Le hará bien saber lo que cuesta ganarse un par de zapatos. «Esto es humillante», gritó Claudia tirando el papel. «Prefieres rentarle tu casa a un extraño que dejársela a tu hija. Prefiero rentarle mi casa a alguien que la pague y la respete. Ese dinero de la renta no me lo voy a gastar en dulces, Claudia. Va a ir a un fideicomiso para la Universidad de Valentina. Porque si sigo dándote el dinero a ti, mi nieta no va a llegar ni a la preparatoria». El silencio en la oficina era absoluto. El abogado de Claudia cerró su maletín, dándose cuenta de que no había nada que defender. La ley estaba de mi lado, pero más importante aún, la razón moral estaba de mi lado. «Tienes dos opciones, Claudia», dije volviendo a sentarme con una calma imperial. Opción A. Firmas el contrato de trabajo, te mudas al cuarto de servicio, rentamos la casa grande y empiezas a pagar tus deudas con trabajo, como la gente decente. Opción B. Te vas hoy mismo. Y te juro por la memoria de tu padre que te demando por fraude y abuso de confianza. Tengo los recibos, tengo las firmas falsificadas en los vouchers, tengo todo. Y Parras no pierde casos. Claudia miró a su abogado. Él negó con la cabeza levemente, indicándole que no tenía salida. Ella me miró a mí. Buscó en mis ojos algún rastro de la madre permisiva de antes, la que le perdonaba todo con un beso. No la encontró. Encontró a Magnolia, la empresaria, la sobreviviente. «¿Y mis amigas?», susurró con la voz rota. «¿Qué van a decir si me ven viviendo en el cuarto de servicio de mi propia casa? Ese es tu problema, hija. Tal vez descubras que esas no eran tus amigas, sino amigas de tu cartera. Y como tu cartera ahora está vacía, te van a sobrar lugares en la mesa». Claudia tomó la pluma que Parras le ofrecía. Lloraba abiertamente, lágrimas gordas que manchaban el papel. Le temblaba la mano. Firmó el contrato de trabajo. Firmó la autorización para rentar la casa principal. Firmó su rendición incondicional. «Empiezas el lunes a las 8 de la mañana», le dije guardando mi copia del contrato en mi bolso. «Y Claudia llega puntual. Si llegas tarde te descuento el día. En mi taller no se aceptan excusas, solo resultados». Salí del despacho sin mirar atrás. Parras se quedó finalizando los trámites. Bajé por el elevador sintiendo que me había quitado 100 kilos de encima. No sentía alegría. Nadie siente alegría al ver caer a un hijo. Pero sentía una paz profunda. Había recuperado el timón de mi barco. Al salir a la calle, el sol de la tarde me dio en la cara. Respiré el aire contaminado de la ciudad como si fuera el aire más puro de la montaña. Mi teléfono vibró. Era una notificación del banco. Cargo recurrente cancelado exitosamente. Caminé hacia la parada de taxis. Un coche negro y elegante se detuvo frente a mí. Bajó la ventanilla. Era el señor Roberto, el dueño de la Telares donde compro mis insumos desde hace 30 años. «Doña Magnolia, qué gusto verla. Me contaron que va a reactivar el taller. ¿Es cierto?» «Así es, Roberto. Voy a volver al ruedo.
Tengo unas ideas para vestidos de novia que no me dejan dormir. ¡Excelente! Necesitamos gente que sepa lo que hace. Por cierto, ¿necesita que la lleve? No, gracias, Roberto. Voy a caminar un poco. Necesito estirar las piernas. Dicen que a mi edad uno se cansa rápido. Pero fíjese que hoy me siento con energía para correr un maratón. Él se rió y se despidió. Yo seguí caminando. Mis pasos resonaban firmes en la acera. Claudia y Valentina iban a aprender la lección más dura de sus vidas, pero al final, quizás me lo agradecerían. O quizás me odiarían para siempre. No importaba. Lo que importaba es que yo ya no era la abuela invisible que paga las cuentas desde las sombras. Ahora era la jefa. Y la jefa no se cansa. La jefa solo toma impulso. Llegué a una vitrina y vi mi reflejo. Vi a una mujer mayor. Sí, pero no vi fragilidad. Vi poder. El poder que dan los años, la experiencia y la chequera cuando está en las manos correctas. Me acomodé el saco, levanté la barbilla y seguí mi camino. La fiesta se había acabado para ellas, pero mi segunda juventud apenas estaba comenzando. El lunes sería un día interesante, muy interesante. El zumbido rítmico de la máquina Singer llenaba el aire del taller, un sonido constante y tranquilizador que había reemplazado a los gritos y los reclamos de hace 6 meses. Eran las 4 de la tarde, y el sol entraba oblicuo por los ventanales altos, iluminando las partículas de polvo y pelusa que flotaban en el ambiente. Levanté la vista de mi costura, un vestido de noche en seda verde esmeralda para la esposa del alcalde, y observé la escena frente a mí. No estaba sola. En la mesa de corte, con una cinta métrica colgada al cuello, y el cabello recogido en una coleta práctica, y sin laca, estaba Claudia, mi hija, la misma mujer que hace medio año no levantaba un dedo si no era para señalar qué quería que le compraran. Mamá. Digo, jefa, corrigió Claudia sin mirarme, concentrada en alinear el patrón sobre la tela. Se nos acabó el hilo negro de poliéster reforzado. ¿Abro la caja nueva? ¿O esperamos al pedido de mañana? Abre la caja nueva, Claudia. No podemos detener la producción por un carrete, respondí con voz firme, pero sin la aspereza de los primeros días. Claudia asintió y fue hacia el estante. Caminaba rápido, con zapatos bajos y cómodos. Los tacones de aguja habían desaparecido, al igual que las uñas postizas de acrílico que le impedían agarrar las agujas con precisión. Sus manos ahora lucían cortas, limpias, y con un par de curitas en los dedos índices, medallas de honor de quien trabaja con telas duras. Verla así, midiendo, cortando y sudando, me producía una sensación extraña en el pecho. No era lástima. Al principio, cuando se mudaron al cuarto de servicio trasero, que acondicionamos decentemente, pero que no deja de ser un espacio de 40 metros cuadrados, ella lloraba todas las noches. Lloraba de rabia, de vergüenza, pero el hambre y la necesidad son maestros severos pero efectivos. Hoy, Claudia no lloraba. Hoy, Claudia trabajaba. La casa grande, esa mansión en las lomas que tanto presumían, estaba rentada. El doctor Ramírez, un cardiólogo muy serio, pagaba puntualmente 42.000 pesos al mes. Ni un centavo de ese dinero tocaba las manos de Claudia. Todo iba directo al fideicomiso educativo que el licenciado Parras administró. Ahí está el hilo, dijo Claudia, dejando el carrete sobre mi mesa. Por cierto, vino la señora de la Garza. Recogió su traje sastre. Dejó propina. ¿Y qué hiciste con la propina? Pregunté, probándola. La puse en el frasco común, para el café y las galletas del taller, respondió ella. Y por primera vez en años, vi un destello de orgullo genuino en sus ojos. No me la quedé. Sonreí levemente y volví a mi costura. La transformación no había sido mágica. Hubo gritos, hubo días en que amenazó con irse, aunque no tenía a dónde. Hubo silencios gélidos durante las comidas. Pero poco a poco, la rutina del trabajo honesto empezó a limpiar las telarañas de su cabeza. Se dio cuenta de que sus amigas de la alta sociedad, esas que se burlaron cuando supieron que ahora era la ayudante de la costurera, no valían la pena. Se quedó sola, y en esa soledad se reencontró conmigo. La puerta del taller se abrió y entró Valentina.
Mi nieta traía el uniforme de la escuela pública del barrio. Al principio fue un escándalo. Decía que la iban a secuestrar, que era naca, que se moriría de vergüenza. 6 meses después, ahí estaba, viva y coleando. «Hola, Abu. Hola, ma», saludó, tirando su mochila en una silla de la esquina. «Hola, hija. ¿Cómo te fue en el examen de matemáticas?», preguntó Claudia, sin dejar de cortar la tela. «Bien, creo. Saqué 8 en el parcial pasado, así que voy bien. Oye, Abu, ¿puedo agarrar retazos de la tela azul? La maestra de artes nos pidió hacer un collage textil». «Claro, mi vida. Están en la canasta de sobras. Pero primero, ya sabes la regla». Valentina suspiró, pero no protestó. Fue hacia la escoba, la tomó y se puso a barrer los hilos y recortes de tela que habían caído al suelo durante la jornada. La miré con disimulo. Ya no tenía el celular pegado a la mano como una extensión de su cuerpo. De hecho, tuvo que vender su iPhone de última generación para comprarse uno más modesto y pagar sus propios datos, porque yo me negué a financiarle el vicio. Ahora, Valentina sabía el valor de las cosas. Sabía que un plan de datos costaba el equivalente a coser 5 dobladillos. Y curiosamente, eso la había hecho más despierta, más atenta. «Oye, Abu», dijo Valentina mientras barría, «¿sabes qué? Hoy vi en Instagram a una de mis examigas del colegio de ricos. Subió una foto de su fiesta. Se veía súper falsa». «¿Ah, sí?», comenté, sin darle mucha importancia. «Sí, todos posando, nadie sonriendo de verdad. Me acordé de mi fiesta». Se detuvo un momento, apoyada en el palo de la escoba, y me dio pena. «¿Pena por qué?», preguntó Claudia tensándose. «Pena porque gastamos un dineral que no era nuestro para impresionar a gente que ni me habla, ahora que no tengo chofer. Y pena porque... bueno, porque la abuela no estaba». El taller se quedó en silencio. Solo se escuchaba el motor de mi máquina. Claudia dejó las tijeras sobre la mesa. Yo detuve la aguja. Valentina siguió barriendo, como si no hubiera dicho nada trascendental, pero sus orejas estaban rojas. «Ya pasó, Valentina», dije suavemente. «Lo importante es que ahora estamos todas aquí, y nadie se está cansando de más, ¿verdad?» «No, Abu», respondió ella con una risita nerviosa. «De hecho, barrer cansa menos que fingir que eres millonaria. Esa tarde cerramos el taller a las 6. Antes, Claudia y Valentina se habrían ido corriendo a encerrarse en su cuarto o a ver televisión. Pero hoy era viernes. Y los viernes, con el dinero que ellas mismas ganaban, porque les pagaba su sueldo religiosamente, ni un peso más, ni un peso menos, compraban la cena. «Traje pollo rostizado y unas papas», anunció Claudia, poniendo la mesa en la pequeña cocina que compartíamos a veces. Ellas tenían su cocineta en el cuarto de atrás, pero últimamente preferían cenar conmigo en la casa principal. Yo lo permitía, no como un derecho, sino como un privilegio ganado. Nos sentamos a la mesa. Serví agua de limón. «Mamá», dijo Claudia rompiendo el silencio mientras se servía una pierna de pollo. «El doctor Ramírez me dijo hoy en la mañana, cuando fui a recoger la correspondencia, que el jardín se ve precioso. Me felicitó». «¿Tú estás cuidando el jardín?», pregunté sorprendida. Eso no estaba en su contrato. «Sí. Bueno, los fines de semana. Me di cuenta de que si no lo riego, las rosas se mueren. Y son tus rosas. Las plantaste hace 20 años. Me dio lástima que se secaran». Sentí un nudo en la garganta. No eran las rosas. Era ella. Claudia estaba regando algo más que plantas. Estaba regando su propia dignidad, su sentido de pertenencia. Estaba cuidando algo que no le daba beneficio inmediato, solo por el placer de verlo florecer. Eso es lo que hace un adulto responsable. «Gracias, hija. Me alegra que lo hagas. El jardín necesita mano firme». Terminamos de cenar y Valentina se ofreció a lavar los platos. Me quedé en la sobremesa con Claudia. Ella se veía cansada, con ojeras reales, no de fiesta, sino de trabajo. «¿Te duele la espalda?», le pregunté. «Un poco. Estar parada cortando todo el día es pesado». «No sé cómo lo hiciste tú sola durante 40 años, mamá. Lo hice porque tenía 2 niñas que necesitaban comer y estudiar.
respondí tomando un sorbo de té. El amor hace que la espalda duela menos. Claudia bajó la mirada, avergonzada. Perdóname, mamá. No era la primera vez que lo decía en estos meses, pero esta vez sonó diferente. No sonó como una súplica para que le devolviera las tarjetas. Sonó como una comprensión profunda de la realidad. Ya estás perdonada, Claudia. El perdón te lo ganaste el día que agarraste la escoba sin que yo te lo pidiera. Pero el perdón no borra el pasado, solo construye el futuro. Y me gusta el futuro que estás construyendo. Ella sonrió, una sonrisa tímida y agradecida. ¿Sabes? El otro día me encontré a Patricia, la mamá de la mejor amiga de Valentina. Me preguntó con esa voz hipócrita si necesitábamos ayuda, si queríamos que nos organizaran una colecta en el club. ¿Y qué le dijiste? Pregunté sintiendo la curiosidad picarme. Le dije que no, gracias. Le dije que mi madre es una empresaria exitosa y que yo soy su socia operativa. Le dije que estamos expandiendo el negocio y que nunca habíamos estado mejor financieramente. Solté una carcajada sonora, de esas que hacen que me duela el estómago. Socia operativa. Vaya título te inventaste. Suena mejor que cortadora, ¿no? Se rió ella también. Además, es verdad. Sin mí no habrías terminado el pedido de los uniformes escolares a tiempo. Tienes razón. Eres buena, Claudia. Tienes mi ojo para los detalles. Si sigues así, tal vez algún día, cuando yo me retire de verdad, el taller lleve tu nombre. Claudia me miró, atónita. ¿De verdad? Si te lo ganas. Todo en esta vida se gana, hija. Nada es gratis. Ni el amor, ni el respeto, ni los negocios. Esa noche, antes de dormir, salí a la terraza. El aire estaba fresco. Miré hacia el fondo del jardín, donde se veía la luz encendida del cuarto de servicio. Se veían las siluetas de Claudia y Valentina moviéndose. No era un palacio. No era la vida de lujos que ellas querían, pero era una vida real. Me senté en mi mecedora y cerré los ojos. Pensé en la frase que detonó todo. Usted se iba a cansar. Qué equivocadas estaban. Creyeron que la vejez es sinónimo de debilidad, de fragilidad. Creyeron que una mujer mayor es un mueble que se aparta. No sabían que las mujeres como yo estamos hechas de un material que no se rompe, solo se curte. Somos como el cuero viejo. Podemos tener arrugas y marcas, pero aguantamos más que cualquier tela sintética nueva y brillante. Mi venganza no fue dejarlas en la calle. Eso hubiera sido fácil y cruel. Mi venganza, mi verdadera obra maestra, fue enseñarles a ser mujeres. Les quité el dinero fácil para darles algo mucho más valioso: la capacidad de valerse por sí mismas. Mañana sábado vendría el contador. Los números del taller estaban en verde. Con la renta de la casa y las ganancias de los pedidos, había recuperado lo que me robaron en la fiesta, y más. Pero el verdadero tesoro no estaba en el banco. El verdadero tesoro fue ver a Valentina cosiendo un botón de su propia camisa, ayer por la tarde, concentrada, sacando la lengua un poquito, igual que lo hacía yo a su edad. El verdadero tesoro fue ver a Claudia rechazar la invitación de sus amigas vacías para quedarse a terminar un trabajo urgente. Mi celular vibró en la mesita. Era una notificación de Instagram. Hacía meses que no entraba, pero la curiosidad me ganó. Valentina había subido una foto. No era una selfie en un espejo de baño de lujo. Era una foto de sus manos, un poco manchadas de tiza azul, sosteniendo un retazo de tela bordado. El texto decía: aprendiendo de la mejor. Mi abuela es una crack. Para la costura, para familia real. Trabajo duro. Sentí una lágrima correr por mi mejilla, caliente y solitaria. Le di me gusta. Me levanté de la mecedora. Mis rodillas crujieron. Sí. Mi espalda molestaba un poco. También. Tengo 74 años. No soy de hule. Pero mientras caminaba hacia mi habitación, me sentí más ligera que nunca. No me cansé. No me retiré. No me escondí. Simplemente cambié el patrón del vestido de nuestras vidas porque el anterior ya no nos quedaba. Descosí las costuras podridas de la dependencia y volví a hilvanar con hilo fuerte de respeto y trabajo. Mañana tengo que levantarme temprano. Tengo una idea para un vestido de novia con encaje antiguo y sé exactamente quién me va a ayudar a cortarlo.
Apagué la luz de la terraza, dejando que la luna iluminara mi jardín, mis rosas y el pequeño cuarto al fondo donde mis dos mujeres dormían. Por fin, el sueño de los justos. La abuela Magnolia no se cansa. La abuela Magnolia apenas está empezando a disfrutar la mejor etapa de su vida, la del matriarcado absoluto y respetado. Y si alguien vuelve a pensar que estoy demasiado vieja para algo, bueno, tengo muchas cerraduras y muchas lecciones guardadas en mi caja de costura. Que descansen. Yo, mañana, sigo cosiendo.